Hoy te traemos otra masa de empanadas, esta es con agua caliente y sale espectacular. Quédate que ya comenzamos. Vamos a empezar a hacer una salmuera con 380 mililitros de agua caliente y una cucharadita y media de sal. Lo vas a diluir bien y lo vas a reservar. Ahora vamos a colocar en una mesada que esté bien limpia 800 gramos de harina. Esta es 4 ceros, pero también lo podés hacer con una 3 ceros. Y con la ayuda de un bol vas a hacer una especie de volcán. Con esta receta vas a sacar 36 unidades de tapas de empanada. Lo primero que vas a agregar son 120 gramos de grasa de cerdo que ya derretimos y dejamos entibiar. Y sobre ello vas a agregar la mitad de la salmuera que está caliente. Y ahora vamos a trabajar con la punta de los dedos y una palita que nos ayude a mantener la forma de volcán. Y vamos a ir integrando en los líquidos que están en el centro. De a poquito vamos a ir metiendo cada vez más harina a nuestra parte húmeda. Y seguiremos integrando con las manos y haciendo un volcán, poniendo más agua pero muy de a poco. Y así iremos tomando la masa de a poquito. Es una cuestión de paciencia y tiempo. Los ingredientes para esta masa de empanadas los van a tener durante el video y abajo en la cajita de información. Y aunque les parezca que falta agua, ustedes muy de a poco van a ir integrando. Y siempre con la ayuda del cornet levantando la harina que se encuentra alrededor en la mesada. Y ya cuando casi toda la harina está integrada, vamos a amasar. Y la última agua que tenemos en la jarra la vamos a agregar sobre nuestras manos y vamos a mojar las manos. Con eso vamos a amasar nuestra masa y vamos a fijarnos cuando ya llegó a su fin el proceso de amasado. Cuando ustedes noten que ya no hay más harina, ya está lista. Solamente queda amasar un buen rato. La masa de estas empanadas es bastante dura, les va a dar bastante trabajo amasarla. Así que la pueden dividir en dos y seguir amasándola en dos bollos individuales. Y cuando ya logren un bollo bien lisito, lo van a dejar descansar y trabajar sobre el otro. A este otro, una vez de haberlo amasado, lo vamos a estirar también en forma de cilindro. Y lo mismo vamos a hacer con el que teníamos descansado. ¿Y por qué cilindros? Porque con el armado de estos cilindros facilitamos el proceso para la fabricación de nuestras tapas de empanadas. Y ya así, con los dos cilindros los vamos a colocar en una bolsa y lo vamos a llevar mínimo 1 hora a la heladera antes de utilizarlos. Y ahora sí, ya salieron de la heladera, estuvieron 1 hora y media y lo vamos a cortar en porciones de 50 gramos. Cuando ya le tomás la mano te vas a dar cuenta más o menos cuánto es la porción, así que cortá todos los bollos necesarios y reservalos para ponerte a estirar. Acá te muestro lo fácil que es estirarlo. Vas a ir estirando y girando de a cuarto de vuelta hasta lograr la tapa de empanada. La porción de 50 gramos va a ser exacto la tapa de empanada que necesites para tus empanadas de lo que vos quieras hacer. Fíjate que la estamos cortando con un cortante de 13 centímetros de diámetro. Y mira qué lindas que quedan. Y acá te muestro cómo las vamos apilando y mantenerlas siempre tapaditas con un repasador. Y acá están las 36 tapas de empanada con esta masa con agua caliente que queda espectacular. Para rellenarlas no te olvides de humedecer la mitad de un borde, ponele el relleno que vos quieras. Este es un relleno
de empanadas de carne con papa que más adelante te voy a mostrar en otro video. Lo cerrás bien y le haces el repulgue de esta forma. Esta masa de empanadas con agua caliente la podés guardar en la heladera siempre y cuando la separes con film entre ellas. Y luego embolsala y manténla refrigerada no más de 2 o 3 días. Estas empanadas de carne salteñas salieron espectaculares. Te invito a que pruebes la receta y nos dejes en los comentarios cómo te resultó la masa. Esta masa la puedes usar tanto sea para freír o para horno. Estas van a ir al horno, por lo tanto las vamos a pintar con una doradura de huevo y leche antes de enviar al horno, que ya está precalentado a 200 grados centígrados. En casa nos gustan algunas con azúcar impalpable por encima que colocamos con un cernidor. Recordá taparlas del costado para que no impregne con el azúcar. Y así van a ir al horno fuerte a 200 grados durante 20 minutos o hasta dorar. Y mira cómo queda. Esta masa de empanadas no se te va a abrir ninguna y queda súper ricas. Vamos a emplatarlas y a disfrutarlas. Y si el video y la receta te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarnos tu dedito arriba. Y no olvides suscribirte en el botoncito rojo que está debajo. Así vas a recibir más recetas de Experiencias R. Y mira cómo queda esta masa súper rica con masa de empanadas con agua caliente. Por acá te dejamos más videos de Experiencias R y será hasta el próximo video. Como siempre les decimos, a volar con la imaginación en la cocina y en la vida. Chau, chau, chau.